Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor José Enrique de la Cruz Arteta para en esta ocasión compartir con ustedes un videoartículo denominado La ética y la moral ausentes en el ejercicio político, una tarea pendiente. En la esfera de la política se percibe, en la práctica, un divorcio entre la política y la ética. Es decir, la política tiene sus propios fines que debe perseguir a cualquier precio. El poder no se comprende como un medio de servicio, sino como un fin en sí mismo. Se impone el criterio de la conveniencia para alcanzar este fin en sí mismo y ya no caben los conceptos de bien común y de justicia. La corrupción no se limita a ser tan solo un fraude al fisco, como tampoco el aprovecharse de los recursos estatales, sino también se extiende a todo el campo político, cuando se ejerce una influencia indebida, cuando se reduce la política a un aprovechamiento de la cuota de poder o el financiamiento ilegítimo de las campañas, en algunos casos provenientes del crimen organizado. A pesar que los dirigentes políticos intenten exhibir su propia conducta ética como una plataforma para el control de la corrupción, no hay un único modelo ético, ni todos los sistemas morales exigen lo mismo. El discurso moral tiene muchos encantos para los políticos de la oposición, ya que procuran identificarse como buenos y los induce a pensar que la sociedad se identificará con ellos. En el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados, la transparencia en la administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa pública, el respeto de los derechos de los adversarios políticos, el uso justo y honesto del dinero público, el rechazo de medios equívocos e ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder. Son principios que tienen las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los estados en las Américas y, por qué no decir, en el mundo, lo que en la realidad no se cumple. Como bien sostiene Reisman, todos los seres humanos que deben hacer elecciones se sienten atrapados entre las altas aspiraciones, con frecuencia perentorias, de su sistema mítico y la necesidad de adaptación de concesiones que es una parte inconmovible de la realidad. La modificación ética necesaria para controlar la corrupción no es individual, sino grupal. Antes que la honestidad individual está la necesidad de atender las necesidades de la sociedad, de nosotros. Por otra parte, la educación moral no se da con palabras, sino con ejemplos. La reputación de las instituciones democráticas depende no solo de la aplicación objetiva de las leyes, sino de la conducta de las autoridades de Estado elegidas y designadas, así como de los funcionarios. Y esta debe sustentarse en los principios éticos y valores morales en los que se basa la vocación de servicio para salvaguardar y evitar contrariar el interés público cuya protección, promoción y defensa les ha sido asignadas. No se trata de la protección en forma exclusiva del erario público, sino fundamentalmente de la mentada confianza pública, de la seriedad y rectitud en el ejercicio o la realización de acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del Estado. Debe materializarse el aforismo de Hegel. El Estado es la realidad de la idea moral. No basta con que el funcionario público cumpla con la ley. Es necesario que dé cuenta a la sociedad de sus actos.
aun en el caso que ésta no le exija, y tanto más, por lo que la ciudadanía observa hoy con perplejidad lo que viene ocurriendo como consecuencia de la vacunación y de la generada a raíz de la pandemia global del COVID-19. Además del concepto de legalidad, hoy se impone el neologismo accountability como nota esencial en el ejercicio de la función pública. Ya bien lo había señalado Montesquieu, la democracia se convierte en el peor de los regímenes si carece de lo que es probablemente su requisito básico, la virtud. Es importante distinguir entre principios éticos en el ejercicio de la función pública de aquellas conductas que implican obligatoriedad de cumplimiento, en razón de que su inobservancia está penada por el ordenamiento jurídico, por lo que estas conductas están tipificadas como delitos o faltas administrativas. El gobernante es responsable cuando da fundamento de sus actos y muestra por qué son deseables. Esta es la reflexión ética y no solo el pensar técnico o burocrático. Razonar en el plano de los valores significa utilizar premisas y no solo hechos. El análisis de la eficacia de las políticas no alcanza porque también se deben satisfacer criterios de valor. Tal como afirmaba David Hume, este delicado tránsito del ser al deber ser y viceversa no es una deducción lógica o formal, sino una toma de posición. El deber ser tiene que ver con las convicciones, con la conciencia y el compromiso social de los gobernantes. La preocupación por la cuestión ética no puede considerarse como meramente filosófica. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en los beneficios de los grupos de interés, mas no en la población, en nosotros. La falta de ética no es una cuestión declarativa, sino que se manifiesta por una desviación de recursos públicos hacia la corrupción, flagelo de la humanidad, que aumenta la desigualdad en la sociedad como la que hoy vivimos. Parafraseando a Max Weber, el dilema consiste en que no hay ética en el mundo que pueda sustraerse al hecho que para lograr fines buenos debe recurrirse a medios moralmente dudosos. No se trata de una propuesta moral, aunque puede que sean las personas con más alta moral las que promuevan las conductas éticas. Se necesita convertir en sus nobles principios en estrategias de acción y adentrándonos en la sociología, Reisman llegó a la conclusión de que las cruzadas contra la corrupción tienen el paradójico efecto de generar más corrupción. Muchas gracias, buenas tardes, cuídense mucho.